qué lindo tiempo de adorarle, de cantar y de decirle, porque este tiempo es para escuchar la voz del Señor a través de su palabra, pero hace un momento el Señor escuchaba nuestras voces, cantándole, entonándole, y quiera el Señor que cada parte de lo que cantamos sea realmente lo que vivimos. Vivimos diversas experiencias, diversas situaciones que necesitamos, obviamente, vivir la palabra de Dios. Voy a pedir a los sugieres que no hay necesidad de dejar los asientos vacíos aquí, los que están aquí adelante. Entonces tenemos bastantes sillas aquí adelante para que puedan sentarse los hermanos que vienen para este culto. Voy a pedirte que mantengas tu Biblia abierta ahí en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 6 y 7. He titulado a este sermón El sufrimiento en las manos de Dios. Todas las semanas estamos brindando consejería. Matrimonios, solteros, casados, quienes se quieren casar, quienes quieren terminar. Estamos aconsejando a todos durante la semana. Pero una pregunta muy frecuente que escuchamos es: pastor, ¿dónde está Dios cuando se sufre? Pastor, en medio de esta enfermedad, ¿dónde está el Señor? Pastor, esta situación, dígame, ¿cómo puedo ver al Señor en medio de todo esto? Y mi respuesta es la misma. El Señor está sentado en su trono en el mismo lugar de siempre. Las dificultades que vivimos son parte de esta tierra, pero no van a durar por mucho tiempo. Es un corto de tiempo, hasta que el Señor venga por su iglesia y vamos a disfrutar de su paz para toda la eternidad, como dice su palabra. Pablo había escrito una epístola anterior, es decir, 1 de Corintios, en la que exhortaba a los corintios, es decir, a la iglesia, a vivir una vida cristiana consecuente. Amados, hoy en día es lo que falta a la iglesia, vivir una vida cristiana consecuente. Es decir, lo que canto, los versículos bíblicos que están de memoria, quizás en mis paredes, o me los aprendo de memoria, deben estar en mi vida. Si no, no hay una consecuencia entre lo que digo creer y lo que vivo. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero su vida te lleva a plantearte la pregunta: ¿en qué Dios creen? Porque en el Dios de la Biblia no es. A través de esta segunda epístola, 2 de Corintios, Pablo comparte su testimonio de los padecimientos que le tocó vivir como siervo del Señor. Falsos maestros, quienes intentaban derrumbar su ministerio, oposición de hermanos dentro de la iglesia, dolor por los pecados de algunos creyentes, etc. Y amados, estas líneas que el apóstol Pablo escribe le costó muchísimo, porque él amaba a esta congregación. Mira lo que dice 2 de Corintios, acompáñame ahí en tu Biblia, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, no está en pantalla por si acaso. Búscalo en tu Biblia, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con. Es decir, él estaba transmitiendo su dolor. Era parte de su sufrimiento ver sufrir también a otras familias y otras parejas. Pero continúa el versículo diciendo: no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Amado, qué lindo es saber que cuando tú abres tu corazón a una persona, compartes tus problemas, compartes tus angustias, sepas de que esa persona no solo va a orar por ti, sino de que te va a estar respaldando, y tú puedes contar con él o con ellos. Este capítulo 1 explora cómo el sufrimiento no tiene que ser en vano. Amado, dígame una familia que no sufra. Dígame una persona que no enfrenta situaciones difíciles. Pero Dios quiere utilizar aún el sufrimiento con un propósito redentor, convirtiendo nuestras pruebas en herramientas de empatía, fortaleza y esperanza compartida para edificar los unos a los otros. Ya desde el inicio quiero plantearte esta idea que saldrá en pantalla. En medio de tu sufrimiento, imita a Jesús en medio de su sufrimiento. Ninguna de sus lágrimas fue en vano. Nunca abortó la misión y no dejó de glorificar al Padre.
Qué diferentes somos nosotros, ¿no? Pastor, yo no voy a venir ya porque mi hijo se para enfermando. O sea, la culpa lo tiene Dios. La responsabilidad de la iglesia. No, pastor, hay muchas pruebas que estoy enfrentando. Quiero dejar el ministerio. Amado, en medio de tu sufrimiento, imita a Jesús en medio de su sufrimiento. Estoy en la anterior, por favor. Ninguna de sus lágrimas fue en vano. Él no abortó la misión, como dije hace un momento. Y no dejó de glorificar al Padre. Es el modelo. Ese es el ejemplo que nosotros necesitamos seguir. Y ojo, muchas de nuestras oraciones es: Señor, quiero ser como tú. Yo me imagino al Señor mirándonos y: Señor, yo quiero ser como tú. Señor mirando, no sabes lo que pides. ¿Estás seguro? ¿Quieres ser como yo? En medio del sufrimiento, la obediencia y la alabanza toman un nuevo color. Quienes hemos enfrentado ese dolor profundo de la muerte de un familiar o situaciones de enfermedad muy duras en casa, entendemos que en medio del sufrimiento, la obediencia y la alabanza toma un nuevo color. Porque el mundo me invoca, el mundo me llama a criticar a Dios, quejarte de la iglesia, hablar mal de tus líderes. A eso me lleva el mundo. Pero la palabra me lleva a glorificar al Padre, a agradecer por quienes están conmigo en las buenas y en las malas y seguir caminando juntos. Hoy quiero responder a este punto del sufrimiento en las manos de Dios en 3 puntos, pero antes quisiera pedirte que me acompañes en unas palabras de oración. Padre, en esta mañana te pido que guíes nuestros corazones, que no solamente estemos aquí para escuchar y para expectar todo lo que estamos aquí observando. No, Señor, no queremos ser espectadores, queremos ser partícipes de tu obrar diario. Y para eso necesito rendir mi vida a tu perfecta voluntad. Que sea tu palabra la que rija los lineamientos que yo tengo que seguir. Señor, guárdame de mis falsas motivaciones. Ayúdame, Señor, a poner mi mente y mi corazón en tu palabra. Háblanos, que estamos dispuestos a escucharte. En Cristo Jesús. Y todos decimos: ¿cuántos puntos vamos a ver hoy? 3. Vamos con el primero. El sufrimiento tiene un propósito espiritual. Ay, pastor, ¿cómo el sufrimiento va a tener un propósito espiritual? Amado, todo sufrimiento tiene un buen propósito. ¿Acaso es agradable levantarte a las 3:30 de la mañana o 4 de la mañana para ir a trabajar? No es agradable. De cierta manera, uno sufre para levantarse temprano. Cuando uno va a un gimnasio y empieza a levantar pesas, que por cierto, como bien saben, yo no visito los gimnasios, como pueden ver, pero el músculo sufre, ¿o no es así? Le genera presión para que se pueda desarrollar. Versículo 6 dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Es decir, hay un propósito. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Sea lo que nos toque vivir hoy, sea que hoy estemos para consolar a otros, o sea que estamos sufriendo en este momento, el Señor está con nosotros. El Señor nos está guiando. Amados, las pruebas que enfrentamos sirven para producir paciencia y purificar nuestra fe. Créeme que esa es la escuela de Dios, el quebrantamiento. Pastor Vicente bien lo dijo la semana pasada. No hay hombre de Dios, no hay mujer de Dios que Dios no haya quebrantado primero para que sea útil en sus planes que son perfectos. Y Pablo enseña que la aflicción del creyente sirve como testimonio vivo y preparación para consolar a quienes atraviesan la misma situación. Yo sé que cuando fallece un familiar, muchos se acercan y te dicen: estoy contigo en tu dolor. ¿Están con nosotros en el dolor? Amado, te entiendo. ¿Entienden realmente? Solo aquel que ha vivido lo mismo puede entender lo que uno está viviendo. Y Pablo les está diciendo a los corintios: yo entiendo bien de lo que les hablo. Yo he sufrido por causas naturales,
como problemas con la familia, con la sociedad, con el gobierno político, tantas cosas, pero también he sufrido por causa del evangelio. Así que entiendo lo que viven. Amados, tu dolor no es una casualidad. Escúchame bien, es un entrenamiento diseñado para que puedas servir de apoyo a otras personas. En uno de los viajes que hicimos con Corban a los Estados Unidos, fuimos a tocar a un campamento de la Alianza. Y en ese campamento era un lugar hermoso donde había piscina, laguna. Antes de que entres a nadar con libertad, te probaban. Te probaban. ¿Y qué es lo que hacían? Tenías que correr en el muelle y lanzarte. Y claro, ya había ahí varios salvavidas. Tú te tirabas y tenías que salir nadando. Más o menos la distancia era como el templo. Más o menos desde donde está nuestra camarógrafa hasta acá, que tú tenías que salir nadando. Yo dije, facilito. Nunca había nadado en un lago. Entonces los de Corban, sí, tú has ido, nadado en río. Sí, yo también. Yo también, dije. No había nadado en nada, ni mi ducha, pero yo también, dije. Y flum, 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 se fueron lanzando los de la banda y yo me quedaba al final y corrí, ¡za! Me lancé. Hermanos, salí a flote y sentía literal que el agua me jalaba, así sentía. Y es el peso con lo que viene, me dicen algunos, del polvo, etcétera, es el peso y me llevaba hacia un lado. Intenté mantenerme en equilibrio a las justas y viene corriendo alguien y se lanza al lado mío y revienta. Y yo salí a las justas. Mira, salí nadando. Me quisieron dar mi credencial. No, yo salí nadando por mi vida y dije, no más entro. Pero la prueba por lo menos me hizo entender algo. Amados, cada prueba tiene un propósito. Tu dolor no es casualidad. ¿Con qué actitud estás enfrentando el sufrimiento? ¿Con qué actitud estoy enfrentando el sufrimiento? Es una pregunta que quiero plantearles a todos. ¿Con qué actitud? ¿Te quejas? ¿Agradeces a Dios? Cierto día, una señorita fue a la casa de su papá y dijo, papá, ¿sabes qué? Estoy cansada, ya estoy harta, todo me va mal. Y cuando intento hacer algo bueno, otra vez vienen las cosas malas. Papá, ya estoy cansada. El papá la escuchó por muchos minutos. Hasta que la señorita dejó de hablar y el papá le dijo, hijita, acompáñame. Y la llevó a la cocina. El papá, chef de profesión, prendió las hornillas, puso 3 ollitas, colocó agua. Y es interesante que el padre le dijo, quiero mostrarte algo. Llenó estos 3 recipientes de agua, los colocó sobre el fuego. En uno de los recipientes colocó zanahorias. En otro de los recipientes colocó, esto es para los que se duermen, miren que yo soy puntero, colocó huevos. Jajaja, no, inténtalo para que vean. Y en otro de los recipientes colocó café. El padre subió un poquito la temperatura, mira a su hija y le dice, ¿qué ves? Y él dijo, bueno, zanahorias, huevos y café. Espera unos minutos, le dijo el padre. Pasaron unos minutos y el papá le dice, toca las zanahorias. En ese instante la muchacha tocó las zanahorias y notó que estaban totalmente blandas. Interesante. Ahora toma el huevo, le dijo. La señorita tomó el huevo y tras quitarle la cáscara observó que el huevo estaba completamente duro, ya no líquido, que había sido como estaba al inicio. Ahora prueba el café, le dijo el padre. Entonces ella bebió, sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Quiero explicarte a dónde quiero llegar con esto, hijita, le dijo el padre. Estos 3 elementos, las zanahorias, el huevo y el café,
han enfrentado la misma adversidad, el mismo lugar, la misma temperatura, pero ¿sabes? Han reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó fuerte, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había puesto débil y flexible, fácil de deshacer. El huevo había llegado totalmente frágil, que tenemos que tener cuidado cuando lo sostenemos. Pero después de pasar por el agua caliente, se puso totalmente duro. Pero el café, después de ser vertido en el agua, le dio un nuevo sabor. Y su aroma es diferente. ¿Cuál eres tú, hijita?, le preguntó el padre. ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que se debilita producto de las adversidades? ¿O eres como el huevo que comienza flexible, pero se endurece? Más bien, las adversidades lo hace ponerse duro y que nadie puede penetrar a su corazón. ¿O quizás eres como el café que transforma el agua hirviendo, mejorando las cosas cuando se complican? Si eres como el café, ganaste, le dijo. Entiendes que tu actitud ante las adversidades puede cambiarlo todo. Amado, el punto no es tener o no tener adversidades, porque siempre las vamos a tener. ¿Qué matrimonio no tiene conflictos? ¿Qué relación padres con hijos, hijos con padres no tienen sus situaciones? El punto no es no tener sufrimiento o adversidad y pedirle, Señor, por favor, que yo sea la única familia de esta vida que no tenga problemas. Eso nunca va a suceder. El punto es qué actitud tengo para enfrentar las pruebas y el sufrimiento. Lee lo siguiente en pantalla. Si reconozco que Dios tiene el control, entonces aún en medio de la prueba y el sufrimiento, Él está obrando perfectamente. ¿Por qué he de quejarme si Él está obrando perfectamente? Amado, no cargues sobre tus hombros lo que Cristo ya cargó en la cruz del Calvario. Nuestras enfermedades, nuestro dolor, nuestros problemas, el Señor ya lo cargó en la cruz del Calvario. Yo no sé lo que tú estás atravesando hoy, sí sé lo que yo estoy atravesando, pero lo podemos poner en las manos del Señor. ¿Atraviesas una enfermedad? ¿Un divorcio? ¿La muerte de un familiar? No sé lo que estás atravesando, pero sé que hay un Dios que tiene el control remoto de nuestra historia y Él puede cambiar las cosas. Permíteme una primera reflexión aquí. Así como la plata se purifica con el fuego, el cristiano puede salir mejor y más fuerte de sus días de prueba. Claro, ¿cómo sé que mi hija ha estudiado matemáticas? A través de la prueba. ¿Cómo sé que este atleta estará habilitado para representar a nuestra nación? A través de diversas pruebas. El cristiano es el atleta de Dios cuyos músculos espirituales se fortifican con la disciplina del entrenamiento de las dificultades. Dificultades siempre vamos a tener. La pregunta es, ¿qué actitud tengo a lo que Dios quiere hacer aún en medio de estas circunstancias? Por eso mi primer punto de este tema, el sufrimiento tiene un propósito espiritual. Segundo, en medio del sufrimiento, el consuelo de Dios es compartido y comunitario. Es decir, lo que yo vivo, muchos lo viven. No es asunto de, no, solo yo soy el único. Y a veces nos creemos esa mentira. Bueno, me tocará a mí, pues seré el único en el mundo que viva esto. Falso. Hay mucha gente que ya atravesó el mismo camino que tú estás transitando hoy. Versículo 6, la segunda parte dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pregúntale a muchos matrimonios que tienen años en la vida cristiana. Todas las situaciones que han vivido, muchas de las cuales tú recién estás viviendo. Pregúntale a muchos hermanos que han salido en medio de una dificultad de salud. Las mismas situaciones. Viene a mi mente, por ejemplo, el hermano Víctor Ramos, orando por él en el tiempo de pandemia.
él casi muriendo en el hospital. El Señor lo levanta. Le dicen que va a salir de alta. Felices todos porque nos comunicó, hoy sale de alta nuestro hermano Víctor Ramos. Viene la doctora y le dice, no, va a salir mañana. No entendemos los propósitos de Dios. No, pero ¿cómo va a salir mañana? Si va a salir hoy, y si se contagia, y si llega gente. Eran los propósitos de Dios. Llegaron 2 personas a su misma habitación para compartir cuartos, graves ellos. Él les pudo compartir el evangelio del Señor. Al siguiente día salió. Son los propósitos de Dios. Así como el sufrimiento es compartido por todos, la consolación que Dios da al creyente se vuelve una herramienta de ayuda para la comunidad. Pablo les estaba hablando desde su propia experiencia, su propio testimonio. Por eso, amado, cuán importante es que cada creyente viva un testimonio en Cristo Jesús, que viva la palabra de Dios para hacer ese testimonio para otros. Es ahí donde mucha gente viene y te dice, yo quisiera el matrimonio que tú tienes. Oye, ¿cómo veo a tus hijos tan educados? Oye, ¿por qué te veo siempre sonriente? Oye, si la situación económica está así, pero tú eres diferente, ¿qué ha pasado? Yo quiero el champú que estás usando. Interesante que entre los versículos 3 al 7, estoy hablando de 2 de Corintios capítulo 1, entre los versículos 3 y 7, el sustantivo consolación y el verbo consolar se repiten 9 veces. 9 veces. Y es lo que Dios hace usando a su iglesia. Usando a alguien que ya ha pasado las mismas situaciones. Esta palabra en el Nuevo Testamento siempre significa mucho más que una compasión que alivia. Su raíz es la palabra latina fortis, que significa bravo. Entonces, el consuelo cristiano es aquel que brinda coraje, que permite que el cristiano enfrente todo aquello que la vida puede hacerle. Hace unas semanas atrás, hablé con un muchacho que estaba en depresión. Me escribió y empezamos a hablar. No teníamos la oportunidad para ir a verle y nos llamamos y empezamos a hablar. Y le canté una canción que me enseñó mi madre hace muchísimos años. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y se puso a llorar. Le digo, la malogré, dije. Y me dijo, esa canción yo la cantaba a mis amigos en el colegio. No sabes, hermano, cómo me has hecho recordar. Amado, la familia espiritual está para alentarse los unos a los otros. El consuelo cristiano es aquel que brinda coraje, que no se basa en lo que nosotros podemos hacer, se basa en que nuestra confianza está en Dios. Y aún cuando nos toque atravesar momentos difíciles, vamos a la palabra siempre. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Porque también entiendo que hay momentos que no hay ningún hermano, no está el pastor, no hay nadie. Pero siempre está la presencia de mi Señor Jesucristo. Siempre. Lee lo siguiente en pantalla. La aflicción es una realidad en la vida de cada cristiano. Pero las aflicciones no deben desesperarnos. El cristiano tiene un recurso de ayuda, el consuelo de Dios. Dios no ha prometido un camino fácil, pero sí una llegada segura. Pastor, pero por ahí he escuchado que cuando tú vienes a Dios, Dios te alivia todos tus problemas. Anda que te engañen en pare de sufrir. Anda ya. Ahí te van a engañar con todo eso. Pero en la Biblia no encuentro ningún versículo que Dios te diga, cuando vienes a mí, siempre vas a vivir feliz, siempre bendecido y en victoria. Tu cuerpo nunca se va a enfermar. Eso es una falacia. Vamos a enfrentar lo que este mundo vive. Yo sé que tengo un cuerpo corruptible, se desgasta, se envejece, se agota, se enferma, es parte de mi cuerpo. Vivo con un cuerpo corruptible en un mundo corrupto. Pero mi Dios siempre está conmigo. No hay prueba, no hay sufrimiento tan grande que nos saque de las manos de Dios y su consuelo. Pastor Vicente bien lo dijo la semana pasada. Ni la muerte, ni la enfermedad, ninguna aflicción nos podrá separar del amor de Dios. Por algo el versículo 3, míralo ahí en tu Biblia, el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
Entonces yo puedo venir al Señor cada día, porque la palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Bendito sea el Señor. Puede ser una nueva situación, puedo ir al Señor. Y mañana otra situación, puedo venir al Señor. Y el Señor siempre tendrá el consuelo que mi corazón necesita. Léelo bien en pantalla, amado. La tierra no tiene una pena que el cielo no pueda curar. Pases lo que pases, por más tormentoso que sea, por más difícil que lo que estés atravesando, la tierra no tiene una pena que el cielo no pueda curar. Pon tu mirada en Cristo. Vierte tus lágrimas en su presencia. Déjate consolar por el Señor. He aprendido ya hace muchos años, lo aprendí en mi casa con mis padres, que ante situaciones así, yo canto alabanzas, pongo mi música, adoro al Señor. Y claro, la palabra también nos dice eso en Santiago, ¿cierto? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Cante alabanzas, dice. Porque es la palabra la que alimenta nuestro corazón. Pablo aquí está diciendo que Dios nunca te enviaría una tarea sin la fuerza para realizarla. Asimismo, el Señor estará con nosotros todos los días. ¿Esa no fue su promesa? Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Algunos sufrimientos son naturales. Una enfermedad, la pérdida del trabajo, la muerte que muchas veces toca la puerta. Pero también se sufre por causa del Evangelio, amados. Cuando en el trabajo te piden hacer algo que tú sabes que es ilícito hacer, ¿qué decisión tomas? Y me temo que hay muchos creyentes que venden sus principios por un plato de lentejas. No, voy a perder mi trabajo. Pero por no perder tu trabajo estás perdiendo darle la gloria y la honra al Señor. En medio de cualquier situación, por más dura que sea. Amados, es un privilegio sufrir por Cristo. Pregúntale a tus pastores aquí en la iglesia los mensajes que recibimos. Pregúntale. Y a veces hasta nos escriben mensajes en los autos. Ahí con el dedo nos escriben en la puerta. Es un privilegio sufrir por Cristo. Les dije hace 2 semanas, o 3 más, que hace un mes escribieron cosas horribles a mi esposa, a su WhatsApp. Amados, es un privilegio sufrir por Cristo. Cuando sobrevienen esos días difíciles, el cristiano puede emular el ejemplo de Policarpio. ¿Quién fue Policarpio? Fue el obispo de Esmirna, que cuando lo ataron a la hoguera, producto de su cristianismo, él dijo: te agradezco, Señor, que me hayas considerado merecedor de esta prueba. ¿Quién adora al Señor en medio de las pruebas? Solo aquel cuyo corazón está ubicado en el Señor. El apoyo mutuo, la empatía se fortalece cuando hemos experimentado ese mismo alivio que Dios nos ha dado. Somos consolados para consolar a otros. Muchas veces me ha tocado decir: hermano, no sé cuál será el final de esto. Porque a veces los hermanos, entiendo la situación en la cual están, piensan que el pastor tiene respuestas. Pastor, ¿me voy a morir? Me puede decir: yo me voy a morir. Y yo como pastor no sé. Pero sí sé lo que dice la palabra. Amado, la palabra dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Nuestra confianza está en el Señor, y Policarpio lo entendió. Agradeciéndole al Señor, camino a su muerte. Los que fueron quebrantados de corazón son útiles en las manos de Dios para ayudar a quienes están hoy siendo quebrantados y afligidos. Permíteme una segunda reflexión aquí. Dios no nos consuela para sentirnos bien. Y esto es parte de lo que Pastor Vicente lo predicó la semana pasada. Dios no nos consuela solo para sentirnos bien, sino para hacernos consoladores, es decir, instrumentos de gracia para los que nos rodean. En medio de un mundo tan negativo, en medio de un mundo tan cruel, podemos hallar compañía, palabras de amor y gracia a través de una comunidad cristiana. Y como lo he escuchado muchas veces, a personas decir: pastor, agradezco porque la iglesia está conmigo, mi familia no. Que el Señor nos permita tener ojos bien abiertos para entender que hay un mundo en necesidad,
que hay personas que están sufriendo y hay que acompañarles en su proceso. Tercero y último punto. A través del sufrimiento puede haber una esperanza inquebrantable en medio de todo esto. Mira lo que dice el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Interesante cómo Pablo inicia esta expresión. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pablo estaba hablando de su experiencia. Le estaba diciendo, hermanos, yo les voy a escribir con puño y letra todo lo que me ha tocado vivir. Pero pregunto, amados, ¿todo lo que podemos escribir es igual a la misma experiencia? Jamás. Yo puedo poner en una carta, no sabes cuántas lágrimas me ha costado esto, pero no sabes realmente. No sabes cuántas noches, no sabes cómo he llorado, no sabes cuántas veces me he quedado dormido llorando, etcétera. Toda esa experiencia que va detrás de unas líneas. Y Pablo habla de su experiencia. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, porque en cada una de ellas Pablo pudo ver al Señor tomarle de la mano. Hay una comunión en medio de los sufrimientos, por tanto, tiene que haberla también en medio de la consolación. La esperanza de los creyentes es firme, no porque somos fuertes, sino porque Dios es todopoderoso. Y porque puedo confiar en Él, y porque Él me puede sostener mi vida, y porque Él puede sostener mi hogar, porque Él puede sostener mi familia. No depende de mis propias fuerzas. Lee lo siguiente en pantalla. El primer resultado de todo sufrimiento es dar la gloria a Dios en toda circunstancia. Y el segundo es que obtenemos las herramientas y testimonio para consolar a otros que están atravesando por la misma aflicción. Por algo la palabra dice, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amados, Jesús es nuestra esperanza de gloria. En Él tenemos nuestro galardón para quienes perseveran. Él entiende a plenitud, nuestro Señor Jesucristo entiende a plenitud todo lo que nosotros tenemos que vivir. Fue rechazado por los suyos, fue traicionado por un amigo íntimo, enfrentó tentación, lloró por la muerte de un amigo. Jesús nos entiende a plenitud. Por algo la palabra en Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús nos entiende en medio de cualquier circunstancia, amado, que estás viviendo. Porque quizás ahorita en tu mente pasa así, pero el pastor no sabe. El pastor no sabe, pero Jesucristo sí. Ay, pero si el pastor entendiera, el pastor quizás no va a entender nunca, pero nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, Él lo sabe todo. Y Él sostiene nuestras vidas. Lee lo siguiente. Hay fuertes oleajes en la vida, pero sabemos que Jesús es el capitán en la barca y eso es más que suficiente. Además, no estamos solos. Remamos junto a otros discípulos, fortaleciéndonos juntos en la fe. Amado, no mires las pruebas. Mira la belleza de Cristo en medio de ellas. Mira la belleza de Cristo en medio de ellas. El apóstol Pablo enfrentó muchas aflicciones por amor a Cristo. Quizás nuestro cristianismo es diferente. Pasa alguna situación, dejamos la célula, dejamos el ministerio, cierro mi casa, ya no se reúnen aquí. Porque pastor estoy enfermo, porque pastor sucedió esto, porque pastor así, asá. El apóstol Pablo sufrió muchas aflicciones. Por algo, algunos teólogos lo llaman el mejor de los cristianos. Pero perseveró hasta el final. Mira 2 de Corintios capítulo 11. No está en pantalla, así que tienes que buscarlo en tu Biblia. 2 de Corintios capítulo 11. Versículos del 23 al 33. 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 33. ¿Lo tiene? ¿Cuál es el título que lleva esa porción? Sufrimientos de Pablo como apóstol, es decir, como siervo del Señor. Mira lo que dice versículo 23 y en adelante.
Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, es decir, caminando mucho. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29. ¿Quién enferma y no enfermo? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Solo eso nomás vivió el apóstol Pablo. Así que, amado, no fue su inteligencia ni sus fuerzas lo que mantuvo a Pablo hasta el final, fue la gracia de Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él puede sostener tu vida, Él puede sostener tu matrimonio, Él puede sostener tu familia. Tercera y última reflexión. Saber que somos inseparables del amor de Dios nos da la firmeza para resistir cualquier adversidad. Y en medio de toda aflicción, maduramos en nuestra fe en Cristo Jesús. Esta semana estuve en el Irén visitando a una hermana que está delicada, a quien amamos con la familia y la iglesia también ama. Y sabes, me miraba y me decía: pastor, yo estoy feliz. Y se sonreía: pastor, yo estoy feliz, estoy contenta, porque sé también que si llega el día, yo sé a dónde voy a estar mejor. Faltaba poquito para que me diga: lero, lero. Como para decir: ustedes siguen acá sufriendo, ustedes siguen acá enfermando, yo sé a dónde voy. Y créeme que mientras la hermana hablaba, yo le hablaba a mi corazón y decía: Daniel, aprende. Porque llegará un día quizás que yo esté en esa condición, la cual tengo que enseñarle a mi corazón a aprender de otros creyentes, vivir el evangelio. Nada disipa nuestros temores como una comprensión renovada de las promesas y de la presencia de Dios. No necesitas renovar tu mente para entender los problemas. No necesitas renovar tu mente para entender mejor los problemas. Necesitas renovar tu mente para comprender las promesas de Dios. Porque la palabra nos ayuda a comprender mejor nuestros temores y nos presenta el único medio para tener paz en medio de la tormenta. Y ese medio tiene un nombre, se llama Jesucristo. ¿Qué estás enfrentando hoy? ¿Qué estás enfrentando hoy? Quizás te sientes solo. Quizás te sientes sola. Quizás vienes peleando hace meses por una situación de matrimonio que no se resuelve. ¿Lo has puesto de rodillas delante del Señor? Quizás sufres por un hijo, una hija que hace tiempo vive en tu casa, pero se fue del corazón del Padre hace mucho tiempo. Quizás una enfermedad, quizás una mala noticia. Yo no sé lo que estás enfrentando, pero el príncipe de los pastores sí lo sabe, y en él podemos confiar. Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4, Pablo indicó que el sufrimiento produce resistencia, que a su vez produce carácter. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ay, mamita, con este versículo. Porque una de las cosas que, te soy honesto, que yo más sufro es con la paciencia. Y la palabra me está diciendo: en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
La perspectiva de Pablo, o la que Pablo quiere enseñarnos acerca del sufrimiento por causa del evangelio, es que a través de ellas podamos ser moldeados y ser más semejantes a Jesús. Yo creo que cada uno de nosotros somos como un lápiz que el Señor está tajando. Y no creo que el Señor esté tajando y alguien le pregunta, ¿qué haces? No, y lo que salga, como salga. Aunque cuando uno ve los peinados parece que fuera lo que salga. Pero yo creo que el Señor nos está tajando y mirando a su Hijo. Tajando y mirando a su Hijo. Es decir, está trabajando con nuestras vidas para ser más semejantes a Jesús. Fue la misma perspectiva que Pedro. Ahí en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El fundamento de toda palabra de aliento para los cristianos corintios, basada en la experiencia de Pablo, no solo era un deseo, sino que Pablo estaba diciendo, ese Señor que estuvo conmigo estará con ustedes. Lee lo siguiente en pantalla, amado. La consolación divina no siempre es evitar el sufrimiento, sino descansar en su consuelo. Ya Jesús lo advirtió, Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de dificultades, no es que tu matrimonio ande bien, no es que tus hijos todos sean obedientes. Ahí no se basa nuestra paz y nuestra tranquilidad, sino en la presencia del Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Con los ojos puestos en Jesús, recibiendo la provisión de consolación de parte de Dios, el creyente se mantiene firme en medio de la prueba. Como diría el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una vez más, amado, no sé lo que tú estás viviendo hoy, pero puedes levantar tu voz al Señor y decirle, Señor, esto estoy viviendo. Él lo sabe, pero como un buen padre quiero escucarlo de nuestros labios. Terminé el sermón de relatarlo, escribirlo el día viernes en la tarde. Y vino a mi mente un himno muy antiguo. Porque muchos hermanos están preocupados de qué será del Perú, qué será de mi vida, qué será la familia. Pastor, ¿y si me enfermo? Y pastor, ¿y si muero? Pastor, ¿y si esto? Pastor, ¿y si no me alcanza? Y creo que vale recordar las líneas de este himno que dice, porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive ya no hay temor, porque el futuro está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Amén. Amén. A ver si lo sabe. Porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Vamos, póngase de pie y cántelo con el corazón. Porque Él vive, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está
Quiero escucharle a usted cantar. Porque Él. Así es. Con toda convicción y esperanza. Porque así es, solo es por Él, su gracia, su bondad. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Padre, a ti sea la gloria por todos los siglos. Gracias porque tus promesas son eternas. Que cuando dijiste yo me voy, pero envié al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté en medio de nosotros. Pero también tu promesa fue: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Padre, gracias porque podemos recordar las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, constantemente diciendo: no temas. O también decía: no tengan miedo. Y Señor, me he preguntado por qué muchas veces tuvo que Jesús decir esto. Y es porque Él comprendía nuestra fragilidad, comprendía nuestra constitución humana. Porque como personas tendemos a tener miedo, nos llenamos de ansiedad, nos angustiamos producto de lo que no sabemos. Pero podemos descansar en ti. Tus promesas son eternas. Gracias, Señor, porque ahí en Mateo 6, a partir del versículo 25, Jesús es claro en el Sermón del Monte diciendo: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Señor, yo no sé lo que va a acontecer mañana, pero sé que mi mañana está en tus manos. Y Señor, confío plenamente en tus planes, que son perfectos, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde estás, Señor Jesucristo, en medio del sufrimiento? En el mismo lugar de siempre, sentado en el trono, digno de toda gloria y adoración, que nosotros tenemos que rendirte cada día de nuestra vida. Y aunque nos toque padecer por un poco de tiempo, ya sea una crisis familiar, ya sea una enfermedad, pues lo tendremos que enfrentar. Es poco de tiempo. ¿Durará cuánto? ¿3 meses? ¿5 años? No lo sé. Pero luego de eso, Señor, cuando tú vengas, viviremos contigo para toda la eternidad. Así, porque tú vives, es que nosotros vivimos. Para ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Amén y amén. Dale fuertes palmas a quien se merece la gloria, la honra por siempre, nuestro amado Señor Jesucristo. Tome asiento.